diferenciarnos, detener o protegernos frente a la radiación? Bueno, sí, de alguna manera sí, en el sentido de, ahí me remito a la primera explicación desde el punto de vista del campo electromagnético. Si es un oscilador que oscila con nosotros, por decir así, a nuestra misma frecuencia, y produce por esa potenciación que explicábamos del efecto de la resonancia, una expansión de nuestro campo electromagnético. Claro que sí, claro que nos puede proteger de otras ondas, porque imaginemos que todas las ondas electromagnéticas de las antenas de los celulares, del microondas, como decía Romy, de cualquier aparato que esté cerca, contribuyen al ambiente, y están todas intermezcladas, interpenetradas, ¿no? Entonces, bueno, es nuestro campo áurico, es el equivalente a la atmósfera de la Tierra, ¿no? Por decir así, si la atmósfera de la Tierra hace ese efecto de detener la radiación solar, porque si no, no resistiríamos, no podríamos tener vida en la Tierra, algo similar estaría ocurriendo entre nuestro propio campo electromagnético y las radiaciones externas que nos agreden, digamos. Claro que sí. Perfecto. Además, dejamos también como información que el efecto de nocivo, perjudicial, cuando nos exponemos a radiaciones de este tipo de productos de electrodomésticos, de antenas, lo que generan es estrés oxidativo celular, es decir, a través de un acúmulo de radicales libres, de elevación del estrés oxidativo, lo que hace es dañar nuestras células y termina hasta, corregime cualquier cosa, Mauri, rompiendo, ¿no?, las cadenas, los filamentos que entrelazan el ADN, ¿no?, la hélice de ADN. Es así, así. La radiación, ahora hablemos un toque de la radiación destructiva. Entonces, la radiación cuando a determinados kiloelectronvoltios, ahí vamos a las distintas energías, kiloelectronvoltios, megaelectronvoltios, y así se van caracterizando incluso los materiales, ¿no? De la tabla periódica, en dónde están situados en un eje de energías. Bien, cuando la radiación incide en el tejido humano, justamente lo que hace es romper las cadenas de ADN. Por eso, digamos, en mis investigaciones, en mis sueños, de querer arreglar las cadenas de ADN en aras de cuando uno tiene, y ahí es materia más de ustedes, cuando uno tiene una célula con un ADN sano, digamos así, o natural, se va a reproducir una célula sana, con las idénticas propiedades de la célula madre. Entonces, pasa todo lo contrario cuando rompimos el ADN, la cadena de ADN por una radiación incidente, una radiación ionizante, de determinada energía medida en kiloelectronvoltios. Entonces, ¿qué sucede? Realmente se rompe, si ustedes se acuerdan el dibujito de la doble hélice, unidas por moléculas internas, ¿no?, como si fuera una escalera toda retorcida, se abre o se parte al medio, está tipificado incluso, son distintos efectos que producen el ADN, así que la corta a lo mejor a un 80% y el 20% quedó por ahí flotando en la célula. Entonces ya esa célula no está dispuesta, ya va a generar, ya el patrón fue modificado, por lo tanto genera una célula cancerígena, ya también rota, y así sucesivamente. Entonces, ese es el efecto nocivo. Ahora, vuelvo al principio de la charla, y un poco me baso también en las experiencias que fueron compartiendo en el grupo. Hay una muy llamativa que compartimos con Romy, bueno, con todo el grupo, que era alguien que tenía una mano, ¿cómo era la patología? Era un... artritis reumatoide, ahora mismo la voy a colocar para que la puedan ver. Y yo voy comentando. Realmente un efecto así tan rápido en 40 minutos de recuperación, yo lo asocio rápidamente al ADN.
tiene que haber algo, a dos factores. El efecto antiinflamatorio, que comentábamos recién, en realidad, que produce el tema de la cancelación de los radicales libres, el fortalecimiento de la circulación, y por otro lado, tiene que haber un efecto en el tema ADN, porque como un músculo, digamos, todo lo que es la cadena motora, ¿no? que permite los tendones, los tendones, los músculos que están, en este caso están reteniendo los dedos hacia atrás, ¿no? Como si tuviéramos una correa ahí dura y tensa, ¿no? Como si estuviéramos agarrando un caballo de la cabeza y sin poder moverlo, como vemos en la figura de abajo, que pudo desestresar esos músculos en 40 minutos y volver a estirar la mano. Está a claras vistas que algo bueno y positivo está produciendo, y muy posiblemente tiene que ver con la regeneración del ADN o la creación de células nuevas, pero a una tasa muy rápida de recomposición, muy rápida. Realmente maravilloso. Estas manos pasaron de esa retracción a la liberación en 30 minutos de colocación. Así que un tiempo extremadamente rápido. Y aprovecho para compartirles también respecto al efecto antioxidante y cómo puede disminuir el daño celular, compartiéndoles la imagen de uno de los estudios que realizamos, en donde se puede observar en un frotis de sangre de una persona en la izquierda, donde se ven muchas lagunas blancas, que esto se hizo a través de un test de Bradford, en donde se mide, digamos, la cantidad de estrés oxidativo en porcentajes que tiene un frotis y otro, que estuvo uno expuesto al accesorio por 20 minutos y el otro no. La persona cuando se extrae sangre tenía un estrés oxidativo del 30%, es decir, un estrés moderado, y 20 minutos después de colocación del accesorio, el estrés oxidativo pasó al 10%, considerándose un estrés normal, por lo cual la célula disminuye un 20% el estrés oxidativo, pasando de un estado moderado a un estado normal. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos de la protección frente a las radiaciones, estamos mostrando a través de estos resultados que efectivamente está generando una protección que no tiene que ver puntualmente con la medición a través de los Geiger, si ponemos o intermediamos un accesorio entre una heladera, por ejemplo, y el Geiger, ¿no? Sino que tiene que ver con el efecto que genera directamente bioquímico, biológico, sobre nuestro cuerpo. Además, que a través de la radiestesia también hemos comprobado cómo el estar al lado de una antena, por ejemplo, nos lleva desde la frecuencia que emite a frecuencias que son degenerativas totalmente, inclusive cancerígenas, y cómo colocándonos el accesorio, inmediatamente nuestro campo se amplifica, llevándonos a frecuencias que son saludables a pesar de estar al lado de una antena. Correcto. Eso tiene que ver justamente con ese aspecto de resonancia entre campos electromagnéticos. Bien. Cómo repone inmediatamente el estado de salud de nuestros campos electromagnéticos. Así es. Ahora, Mauri, me gustaría también que nos compartas, porque al principio, cuando aparece el accesorio por primera vez, empezaron algunas dudas porque no comprendíamos en ese momento, no habíamos visto el circuito, había varios temas de los que desconocíamos. Entre ellos se generaba la duda si el accesorio lo podía utilizar una persona con marcapasos, ¿sí? Cosa que hoy ya sabemos que sí lo puede utilizar, pero si podés darnos la explicación técnica. Sí,
Bueno, rápidamente el marcapasos es un dispositivo electrónico, ¿sí?, que genera impulsos eléctricos para excitar determinados músculos del corazón y ayudarlo a producir los latidos y, bueno, y seguir obviamente con su función nominal de bombear sangre y demás. Viene a ayudar en ese déficit natural que tiene el corazón, o en arritmias y demás. Bien, es un dispositivo que se implanta dentro del cuerpo, ¿sí?, es electrónico, como decíamos antes, excita el músculo. Bueno, ¿a qué frecuencia? A la misma frecuencia de los latidos del corazón, es decir, 60 pulsos por minuto. Perdón, ahí me equivoqué de en algún número, creo, pero bueno, en los latidos regulares que nosotros nos tocamos el corazón y lo sentimos. 60-90. Exactamente, ahí vamos. Y por otro lado, ¿cómo se hace para reconfigurar a un marcapasos? Se coloca otro dispositivo en contacto con la piel, ¿no?, en coincidencia con con el marcapasos que está implantado dentro del cuerpo, y por campo magnético, a forma de pulsos, ¿sí?, pulsos magnéticos, se reconfigura el aparato, ¿sí?, o se reprograma de acuerdo, digamos, a la evolución del paciente o a la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, vemos dos cosas: latidos muy, muy bajos, y vemos este campo magnético, y a lo sumo el circuito internamente puede llegar a tener obviamente un oscilador interno para que los microprocesadores trabajen, ¿no? Y todo ese procesador también tiene su oscilador, que generalmente andan en los kilohertz o a principio de los megahertz, ¿sí? Entonces, como hemos visto la tarjeta recién desarmada, ahora vienen las conclusiones, ¿no? La cercanía de una tarjeta ante un marcapasos sería imposible, porque es como que estamos hablando, como decía antes Raúl, estamos hablando de una frecuencia que la tarjeta oscila como con nosotros, una frecuencia muy, muy alta, ¿sí?, que tiene que ver con nosotros mismos, porque por eso digo, insisto con esto, que el campo electromagnético es nuestro, es parte de nuestro sistema físico-espiritual, vamos a llamarlo así. Y el dispositivo es un dispositivo electrónico que trabaja a mucho menos frecuencia. Es decir, aún sin el accesorio, si hubiera interferencia entre el campo electromagnético humano y el marcapasos, no funcionaría. Entonces, es incompatible el razonamiento. Y después, eso por un lado, por los efectos digamos, por las deducciones que dijimos de cómo funcionaba la tarjeta. Ahora, yendo al campo, al grabador, vamos a llamarlo así, o reconfigurador del marcapasos, es totalmente magnético. Justamente como no tiene contacto físico, porque está la piel, los músculos entre el dispositivo y el grabador, es el campo magnético que permite justamente reconfigurarlo. La tarjeta, por los estudios que habían hecho, ese resumen que me pasaste, no tiene ningún efecto, es decir, no es generador de campo magnético, no es un imán, es decir, prueben de pegarlo en la heladera, no se va a pegar, se va a caer, tengan cuidado que se les va a romper. No tienen materiales ni ferros resonantes, ni nada de ese tipo. Así que medidos también en teslas, dio 0, así que nada, tranquilos por el lado magnético. Y por el lado de las frecuencias bajas del corazón, ni hablar, porque ya dijimos que estas antenas microstrip, por las medidas que tienen constructivamente, estamos hablando del orden de los 200 MHz o más arriba, ¿sí?, quizás gigahertz. No sabemos porque no conocemos esas composiciones de cristales, pero digamos que podemos deducir primariamente que estamos en frecuencias muy altas. Así que en absoluto, sí soy testigo de un accidente que hubo estábamos en un ejemplo justamente de interferencias en marcapasos.
estuve en una disertación y la persona que disertaba estaba con el micrófono inalámbrico en el auditorio, y realmente las frecuencias, digamos, que tenían que ver con el sistema de micrófono interfirieron, que son bajas, digamos, son de los micrófonos inalámbricos, justamente entre el micrófono inalámbrico y el emisor, con esas antenitas que tienen así a la vista plateadas, se ve que hubo alguna configuración que sí intercedió con el marcapasos, y bueno, el disertante se cayó al piso, lo pudieron recuperar, pero evidentemente fue un susto grande. Así que con esto sí. Agrego algo más, perdón, porque esto sí es re importante. El sistema de micrófono tiene pilas, tiene antenas de medidas, fíjense que son las medidas de las antenas, tienen que ver con la frecuencia a la cual trabajan, ¿sí? Antenas más largas, frecuencias más bajas. Antenas más chiquititas, como la del accesorio, frecuencias mucho más altas, ¿sí? Entonces, el dispositivo no tiene pila. Nunca podría emitir una potencia tal que interfiera con otros sistemas electrónicos, y menos para detenerlos o para cambiarles las frecuencias y demás. Así que se deduce desde varios lados, a eso quería llegar. Perfecto, así que todo el mundo lo puede utilizar, por eso no tiene ningún tipo de contraindicaciones, todos lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Y también hablando de esto, otro de los grandes puntos que siempre se consulta es si se gasta, si se renueva, si se recarga en función a este circuito, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Bien. Sí, mira, sobre el tema, bueno, la no existencia de baterías significa que no estamos dependientes de una fuente de energía. Por eso insisto, la energía la toma de nuestro propio campo electromagnético. O si está al lado del vaso de agua para ionizarla, la toma del campo radiante. Estos son descubrimientos de Tesla, es decir, un alambre que está colgado, uno cuelga un alambre, viene de acá a varios días, ¿no? Porque bueno, las radiaciones son débiles, las que le va a llegar, y mide con un tester y va a medir algunos milivoltios, algo va a medir. Es decir, cualquier cable expuesto a radiaciones de campos electromagnéticos genera una diferencia de potencial. Esta es nuestra batería, por eso es tan, batería entre comillas, ¿no? Es tan inocua, tan sano, y tan independiente de todo, ¿está? Y por otro lado, al ser tan simple, pistas de cobre con cristales instanciados o minerales instanciados, en el otro extremo, digamos, no hay nada que se gaste, los minerales no se gastan. A lo sumo se puede romper con una caída cuando se parta alguna parte porque eso no sucede en los circuitos también, son delicados y en algún momento esas pistas pueden quebrarse, sobre todo por algún shock mecánico, ¿no? Ahí sí puede dejar de funcionar, pero evidentemente algo le sucedió, algo se le tuvo que hacer. Por el resto de las cosas, no tiene misterios, es súper simple y es eterno. Bien, ahora cuando acercamos justamente el accesorio sobre nuestro cuerpo y lee nuestro cuerpo, el agua, los animales, la planta, y lee, ¿no? Procesa ese campo electromagnético. En el lugar donde lo acercamos, ¿tiene una implicancia distinta que si lo colocamos alejado de la zona a la que lo colocamos? Y pregunto esto para hacer la aclaración de por qué conviene colocarlo primeramente en las zonas afectadas o que necesitamos trabajar en profundidad. Bien, está buena la pregunta. Mira, no tenemos mediciones, no existe una cámara al día de hoy, yo siempre soñé con esa cámara, que nos haga visualizar con los ojos, ¿no? Que traspole, por decir así, o lleve la banda de frecuencias muy altas del campo invisible, de nuestros campos que son invisibles,
a frecuencias que sí sean visibles. Ahí veríamos los colores, veríamos cómo estamos vibrando. Esa es la habilidad natural que tienen los videntes, ¿no? O incluso en las pinturas de Jesús, podemos ver el aura arriba. Bueno, ¿eso por qué era? Porque, bueno, hay quienes son más sensibles que otros, ¿no? Entonces hay varias, en la humanidad, digamos, varios indicios de nuestros campos electromagnéticos que nos rodean, que son parte de nosotros. Al usarla portándola al accesorio en forma así colgada, con el colgante, bueno, el accesorio se sincroniza con nosotros en frecuencia, en fase, y entonces, como decíamos antes, expande y hace su trabajo a nivel genérico. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos cerca de la articulación que nos duele o la cual tenemos inflamada? Por ese mismo efecto ionizante que vemos y vos mediste en el agua, en un vaso de agua, con distintos tiempos y demás, ya súper demostrado, y nosotros, ahora lo traigo a nosotros al ser 70-80% de agua, las moléculas de agua también están en la zona, están en la sangre, están en todos lados. Entonces, por eso estamos rápidamente ionizando la zona dentro de nuestro torrente sanguíneo natural. Y de ahí es que la aplicación en el lugar tiene un efecto muy directo sobre el órgano que queremos tratar. Es justamente por la interfaz del agua. Además hay otra sincronía que tiene que ver en realidad con la emisión en manera cónica, en profundidad, cual flujo energético, como sucede en los vórtices energéticos. Claro. El ingreso también es de manera cónica. Exacto, exacto. Acá tengo un libro que se llama El cuerpo sutil, de Cindy Dale. Bueno, súper ilustrado, es como una Biblia muy grande, donde, bueno, hay varios dibujos y uno de esos es el de los chakras. A ver si lo encuentro rápidamente, se los muestro. Pero mientras te voy contestando, justamente los vórtices energéticos, los chakras, llamados chakras, son como embudos, realmente son, voy a dedicar a hablar, decía, como captores de energía, porque hasta tienen la forma de un embudo, ¿no? Los chakras, entonces yo decía, algunos son unidireccionales y otros reciben y emiten, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Un hombre sano, digamos, el estado natural sano del ser humano es cuando los chakras están alineados, todos giran en sentido levógiro. Bueno, si tuviéramos un péndulo, no lo tengo acá, pero hay péndulos sencillos hechos con alambres y resortes y un pesito, y uno pone el péndulo en cualquier lado y no gira, lo pone en el aire y no gira. Lo acerca al centro, por ejemplo, al tercer ojo, al chakra laringio, al timo incluso, que es un chakra secundario, pero súper vital en los años de crecimiento de un niño, ¿no? Para la generación de sangre y demás. Bueno, y así, tanto los chakras primarios como los secundarios tienen un sentido de ser y de existir. Decía, un hombre sano, el chakra gira en sentido levógiro o de las agujas del reloj, ¿sí? Por ejemplo, algo sencillo, un ejercicio sencillo es cuando, si yo quiero decir, yo me llamo Ernesto y yo me llamo Mauricio, ¿no? Pero si mintiera sobre mí mismo, vemos cómo enseguida incluso el chakra laringio, que es el encargado de transmitir a través de la voz las ideas, el pensamiento, la conciencia y demás, empieza a girar en otro sentido, en el sentido contrario, indicando que yo mismo lo obstruí, ¿no? Desde mi propia voluntad a voluntad. Entonces, son ejercicios súper simples que dan cuenta de cuán sensibles somos y realmente el accesorio viene a alinear también los chakras
y a trabajar en todo nuestro campo electromagnético. Los chakras también son de esta materia electromagnética, por decir así. Y vamos a aclarar también, porque desde un principio, cuando mencionábamos la palabra chakra, sí, en general muchas personas hacían una asociación como si fuese estar refiriéndonos a términos espirituales respecto a ciertas religiones, y no tiene que ver con esto, ¿sí? Chakra es una palabra en sánscrito, es decir, exacto. originaria de India, que significa vórtices o ruedas energéticas, contemplando que absolutamente todas las medicinas orientales, y hablo de medicinas, filosofías orientales, sin hacer hincapié en ningún tipo de religión, hacen referencia a los canales energéticos, al sistema energético que a la vez está ligado íntimamente y es quien pasa la información directa desde nuestro campo energético a través del sistema nervioso al campo físico. Exacto. Ahí está Acá la hay imagen. de cómo vincula. Este es el chakra que está afuera de nosotros y cómo ingresa, y por ejemplo, si este es el chakra corazón, del lado de la espalda también tenemos uno similar, y en el centro cómo se vincula, hay una interfase más que se llama nadis, y luego entra en el sistema nervioso. Acá hay un ejemplo también en el chakra corazón, ¿sí? Los chakras como ondas es el título allí. Así que sí, por eso a veces nos pasa cuando interactuamos, otra digamos, comprobación, por decir así, pasa que sentimos rechazo en determinados ambientes, o cosas nos ponen nos pone nerviosos, y enseguida, por ejemplo, la boca del estómago se nos cierra el estómago. Eso es porque el chakra, como un embudo dispuesto allí, absorbió una energía que no pertenece a nuestro sistema energético. Y justamente interfirió con nosotros. ¿Y qué produjo? Para que nosotros tengamos dolor de estómago en la boca del estómago. Justamente está en coincidencia con el plexo solar. El plexo solar es una red tremenda, nerviosa, en donde vienen los nervios de la columna, pasan muchos en el plexo solar y van a parar a todos los órganos blandos de los intestinos, del estómago y demás. Entonces, ¿qué pasó allí? Hubo un intercambio de energía, de campo electromagnético, tomado desde afuera, y como el chakra está vinculado con nuestro sistema nervioso, digamos así, produjo tensiones que nos cerró la boca del estómago. Es decir, hay situaciones emocionales, situaciones energéticas con otros, o lugares densos a donde podemos llegar a concurrir sin saber, y nos produce esos efectos, ¿no? Esa es la interacción, un ejemplo de interacción entre campos electromagnéticos y uno mismo. Perfecto, entonces la emisión es de esta misma manera que sucede con los vórtices, de manera cónica, en profundidad, y acá traigo una imagen para compartirles, en donde se conforma en ese campo electromagnético un toroide perfecto, con un canal central en donde atraviesan los principales vórtices que estamos llamando chakras, ¿sí? Y desde esos vórtices se desprenden miles y miles de nadis que vienen a ser canales más sutiles, más pequeñitos, generando ese envoltorio perfecto, ¿no? Entre el ser, entre la columna, entre el físico y entre el universo a la misma vez, ¿no? Entonces, es todo un sistema súper complejo que a la vez tiene que ver con esta función del accesorio, que es ensamblarse o devolvernos a la frecuencia original, al reordenamiento original que nos aporta o nos genera un óptimo estado de salud en todos los sentidos, ¿no? Entonces, es justamente cuando decimos que el accesorio nos devuelve a la frecuencia original, es la reconexión de todos estos filamentos para generar este gran reordenamiento
en todo nuestro campo electromagnético y con la profundidad de lo que implica el devolvernos a la frecuencia original, porque eso tiene además otras implicancias mucho más profundas y espirituales, ¿no? Desde la reconexión con nuestro ser real, con nuestra divinidad, con nuestra misión, con lo que venimos a transitar, ¿no? Y ese nuevo despertar, por eso es Numi Now, mi nuevo yo ahora, ¿no? Bien, qué bueno. ¿Puedo agregar algo al respecto? Claro que sí, y Raúl también. Raúl. Bueno, yo en función del punto que se está tocando ahorita, que pues obviamente es energía, ¿sí? Y cuando hablaba Mauricio de la alineación de los chakras o los vórtices energéticos para evitar la palabra en sánscrito, que no tiene nada de malo. Simple y sencillamente es una palabra en sánscrito, pero sí, desafortunadamente muchas personitas lo relacionan con cuestiones esotéricas y no es así, eso ha existido toda la vida, ¿no? Yo lo que quiero decir es que para mí, cómo es que cuando nosotros utilizamos nuestra Numi cerca de nuestro cuerpo, que sabemos que tiene que estar de 50 centímetros hacia adentro, o sea, en contacto con nuestro cuerpo, no porque que está pegado a la piel, pues sí se empieza a crear un equilibrio precisamente porque hay esa neutralización de los radicales libres, que por cierto funcionan únicamente por microsegundos, o sea, no están ahí perennemente, es que están creando todo el tiempo, ¿sí? Por el intercambio de esos iones que son electrones muy excitados, sí, que van a reaccionar por otras sustancias que les faltan en su última órbita, pues un electrón o algo, y se tienen que compensar. Eso es llegar a un equilibrio. Pero cuando nosotros ya llegamos a ese equilibrio para que nuestro cuerpo funcione mejor, incluyendo el aspecto o el caso de nuestra persona que nos testimonió, creo que es apellida, o se llama Cecilia, ya no me acuerdo cómo se llama, Romina, ¿cómo se llama? Guillermina, ¿verdad? Guille. Ahí lo que pasa es que después del equilibrio entramos en armonía. ¿Sí? Todos los sistemas del cuerpo, una vez que están equilibrándose, ¿sí? Esos vórtices energéticos, por manejar un concepto más común que es la alineación, no es porque estén en sentido vertical, porque están en diferentes sentidos, ¿sí? Pero a lo que voy es que después del equilibrio viene la armonía y esa armonización es lo que hace que el cuerpo funcione mejor. Yo he dado muchas veces el ejemplo de la sinfónica que vamos a escuchar, ¿verdad? O sea, vamos a ver una sinfónica que empiezan a salir los músicos y empiezan a tocar su partitura para entrenar antes de que salga el director o hacer ahí unas notas. Están equilibrándose ellos. Y cuando ya sale el director de la orquesta para dirigir, ¿sí?, la sinfónica o la sinfonía como melodía que van a tocar, ¿sí?, es cuando se armoniza todo. Esa es la parte que tenemos que saber porque tenemos miles y miles de millones de células que en nuestro cuerpo con diferentes funciones, pero a final de cuentas todas se tienen que armonizar para que nosotros podamos obtener un mejor estado de salud. Y no es que nuestra Numi cure, ya lo sabemos. No fue diseñada para curar ninguna enfermedad. Simple y sencillamente que nos da los hertz que requerimos, hace la acción antioxidante, ¿sí? Y si nosotros sabemos acompañarlo de lo que viene siendo la energía cuántica, cómo la vamos a explotar en el buen sentido de la palabra, a generar nuestro propio proceso cuántico, es ahí donde entonces alcanzamos mejor nivel de salud, ¿sí? Que existan curaciones espontáneas que podemos llamar milagros, sí, pero yo no soy nadie para poder calificar un milagro, no me considero apto para hacerlo, simplemente sabemos, Romina, que existen curaciones espontáneas o muy rápidas, ¿verdad? Y eso es increíble, pero eso ya se lo dejamos a otros niveles que nosotros no manejamos, ¿no? Es lo único que yo quisiera ahorita aportar. Perfecto, gracias Raúl por compartir también. Y tengo una pregunta más, que es una de las preguntas del millón, digo, porque
es la que todo el mundo se hace también. ¿Por qué a mí sí y por qué a mí no? O sea, esta variabilidad en los resultados, de resultados inmediatos, perceptibles, ¿no?, por la misma persona, resultados que están ahí detenidos en el tiempo, ¿no?, que no significa que el accesorio no funcione, porque funciona en el 100% de los casos, y pueden comprobarlo a través de los cambios posturales, la elongación, la fuerza, la resistencia, el equilibrio, el rendimiento físico, mediciones, por ejemplo, con radiestesia. Se pueden medir, se pueden observar, se pueden sentir. Sin embargo, hay un grupo de personas que refieren: yo no sentí nada, a mí esto no me está haciendo nada. Y hay otro grupo de personas que experimentan crisis curativas. Vienen a ser los tres principales resultados esperables en las personas cuando compartimos un accesorio, ¿no? Entonces, quería traer este comentario, Mauri, para que nos puedas traducir desde el intercambio de frecuencias, de voltajes que se toman de un campo, ¿no?, para emitir frecuencias. ¿Qué sucede en estos aspectos? Bueno, bien. Evidentemente todos tenemos nuestra propia sintonía, por decir así, como bien decía Raúl, con un ejemplo hermoso de la sinfonía. Entonces, acá lo mezclo con un tema de intencionalidad también, o de creencia, de intención, digamos, vinculada al tema cuántico, ¿no? Hago un paréntesis y digo, está demostrado, hay un montón de fotos que se han sacado con microscopio electrónico sobre las intenciones que uno hace sobre un vaso de agua y se congela. Había Terremoto. Exactamente. Para quienes no lo vieron, básicamente es un experimento muy sencillo de darle un pensamiento de intención al agua y congelarla rápidamente. Y después ver con un microscopio electrónico una porción de ese hielo congelado y se ven estructuras, la estructura típica del hielo cuando los pensamientos son positivos y cuando digamos, o hubo un pensamiento de bien o de alegría o algo siempre constructivo, se veía la típica estructura atómica del hielo, ¿no? Molecular, mejor dicho, que es del tipo la estrellita, ¿no?, que vemos en los símbolos. Y cosas totalmente horrendas, formaciones moleculares, pero terribles, hasta, diría, digamos, imágenes muy feas, para no mencionar esa palabra, cuando, todo lo contrario, cuando la experiencia la hacían a propósito, con pensamientos negativos. Entonces, ahí ya tenemos demostrado cómo la intencionalidad potencia, acelera un proceso, deja las cosas en forma armónica y bella, y cuando las hace de manera destructiva, solo con el pensamiento. Entonces, ese es un poco el efecto cuántico, no es todo libre. Al nosotros tener el libre albedrío, mejor dicho, podemos elegir con qué sintonizar. Evidentemente, las sintonías con la cura, con la mejora, con pensamientos de bien, van a producir en el... ahí está, odio, amor. No, esto es también un experimento mío, pero qué se lo bueno. estoy haciendo. Ahí vamos viendo, qué lindo, no sabía, buenísimo. Entonces De hecho, decía, no lo había compartido, pero ahora que lo estás mencionando, bueno, estoy buscando. bueno, ahí podemos ver con nuestros ojos, no con microscopio electrónico, pero distintas formaciones ante distintas excitaciones externas, solo con nuestro pensamiento. Podemos modificar el agua, es impresionante. Estamos modificando la estructura atómica del agua, nos fuimos bien adentro. Ese es nuestro poder también como ser humano, ¿no? Porque desde el lado del amor, cómo podemos construir y sanar y ayudar, y cómo desde el lado del odio realmente destruimos, porque las imágenes son nefastas, ¿no? Siempre hablando de
de un microscopio, imágenes de microscopio electrónico. Y como vemos en la última, hay como una esfera, y qué bello, se formó una esfera, maravilloso. No solo esto, sino que lo llamativo fue cómo empezaba a descongelarse, ¿no? A desintegrarse estas estructuras, en donde el ódio liberaba burbujas en cantidades y en muy poco tiempo, era burbuja, burbuja, burbuja constantemente. En el amor, las burbujas eran bastante más lentas que en el odio, eran burbujas que iban a otro tiempo, ¿no? Mucho más lento, más armónico. Y por otro lado aparece la de Ñumi, en donde las burbujas tenían una lentitud impresionante para liberarse. Iban lentamente subiendo y ascendía en el centro de esa burbuja o esa esfera gigante que se formó. Maravilloso, maravilloso. Al respecto, yo aporto eso, que la intencionalidad de bien acelera las cosas, creer algo más allá, en creer en la divinidad, obviamente, en el amor, todo eso predispone al paciente a la pronta recuperación y a que esas oscilaciones entren en fase, ¿no? Porque ahí puedo estar hasta en la misma frecuencia, pero no estoy en fase, estoy desfasado ahí. Cuando entro en la misma frecuencia, en la misma fase, es donde se da la resonancia, el aporte constructivo. A ese paciente, entonces, es obvio que la emisión del campo electromagnético que produce la partícula y la ionización y todos los procesos que explicamos se da más rápido, se da fuertemente, y en quienes están vibrando en otra frecuencia, nomás con los pensamientos o con su estado en general, podría no hacerle efectos, o efectos más lentos, o un efecto, digamos, silencioso, por decir así, ¿no? O de otro sentido, porque acá estamos tocando otros temas también, que quiero darme acá un toque, un lugar, si vos me permitís, apoyando lo que decía Raúl, lo que decías vos. Acá lo que yo interpreto y también viví con el uso del accesorio, y bueno, de hecho el nombre del accesorio, Ñumi, mi nuevo yo, digamos, esa intencionalidad que le han puesto a la tarjeta realmente coincide muchísimo con lo que yo les comentaba que bueno, muchos años estudié acerca del conocimiento espiritual. Rápidamente, quiero hacer un repaso súper rápido de lo que es la estructura esencial del ser, desde el aspecto espiritual a cómo llegamos a encarnar. Nuestro espíritu mora en el espacio infinito, en algún lugar. Está compuesto de mente y de alma, ¿sí? Esos dos compuestos, por decir así, disculpen la terminología por ahí, pero lo vamos a hacer llevadero, se proyectan, en este caso, a nuestro mundo, para poder hacer la experiencia. En este mundo tienen una partícula espiritual, un pedacito de esa mente y un pedacito de ese alma. Y mora en el aura, por decir así, del mundo. Entonces, esa partícula espiritual, que es la encargada de llevar la experiencia adelante, a su vez proyecta todos estos cuerpos, va formando, tomamos el cuerpo de papá y mamá, ¿no? El ADN de mamá y demás, la conjunción de papá y mamá, y el cuerpo físico viene a nacer desde allí. Pero se imprimen todos estos cuerpos que tienen que ver netamente con nosotros mismos. Y ahí está el efecto de reconexión, de acuerdo a mi saber. Nosotros tenemos 5, además desde el chakra corona, conectamos con 5 cuerpos superiores, y en ellos, bueno, se suceden varios estratos, por decir así. Lo que el accesorio vendría a hacer es sintonizar toda esa cadena súper delicada y súper compleja, que decíamos al principio no está todavía tipificada, nomenclada, pero bueno, que distintas culturas han aportado un montón de saber, y en esa sintonía que produce el accesorio, es cuando nos reconectamos con esa partícula espiritual, con nosotros mismos. ¿Qué efectos tenemos en esa reconexión?
es la sintonía que decía Raúl, cuando el director empieza a tocar, está todo alineado. Ese director vendríamos a ser nosotros mismos, y desde nosotros mismos con el Padre, obviamente, ¿no? De donde también recibimos la energía a través del amor. Entonces, para concluir, el efecto humano de nuestra encarnación y a través del uso, y además apoyado con el uso del accesorio, es esa sintonía con nosotros mismos, que nos produce sanación, felicidad, más lucidez, estos efectos como por ejemplo tener más sueño, todo eso es porque estamos en armonía ¿con quién? Con nosotros mismos, pero a través de los chakras, los vórtices y los campos energéticos que describimos con nuestra partícula espiritual encarnada. Bueno, yo creo que hay muchísimas preguntas, creo que hay mucho más para compartir. De hecho, se me van ocurriendo cada vez más preguntas para hacerte y para traer a toda la audiencia, que aún son más de 900 personas a esta hora. En Argentina ya estamos casi en la 1 de la mañana. Europa, ya ni hablemos, que debe estar amaneciendo, pobres, toda la noche. Así que creo que vamos a finalizar por el día de hoy, y en todo caso te invitaremos, Mauri, en otra oportunidad para poder seguir compartiendo, para seguir trayendo luz y claridad a muchos temas, a muchas preguntas que surgen cotidianamente, ¿no? Así que si les parece, vamos a hacer un cierre al día de hoy para que ya todos puedan descansar. Ya nos llevamos muchísima información al día de la fecha, y ya prontamente vamos a tener otro encuentro para seguir profundizando. ¿Les parece? Por supuesto, por mi parte, excelente. Muchísimas gracias por haberme invitado. No, Mauri, te damos la palabra, que sos nuestro invitado de lujo. Te agradecemos inmensamente tu participación, con tanta claridad, con tanta humildad. También siempre lo digo, humilde y sabio son pocos, así que gracias por estar con nosotros compartiendo toda esta información, toda tu sabiduría y desde el corazón. Gracias por estar. Gracias a ustedes, creo que me queda grande el saco que me pusiste, el calificativo. No, yo soy el agradecido de permitirme, Romina, con la libertad que ustedes me han permitido, expresar lo que sé y lo que siento desde el corazón, y todas mis investigaciones también, de una manera totalmente transparente y con un sentido total de bien. Así que bueno, gracias. Cuando quieran repetimos, cuando haga falta. Claro, claro que sí, porque nos quedan tantos temas, ¿no? Y los guiones, pero y los minerales. Porque yo pueda colaborar, bienvenido sea. Gracias, gracias. Bueno, Margarita, Raúl, continúo despidiéndome, si les parece. Claro que sí, Romy. Primero las damas. Por eso me puse en este lugar, Raúl, porque sabía que ibas a decir primero las damas. Yo sé que Margarita tiene que cerrar a nivel corporativo, por eso me voy a adelantar, pero a ver, lo que yo quiero decir es que estamos muy agradecidos con esta plática. Finalmente es aprender, compartir. Yo sé, yo estuve leyendo las preguntas que estaban haciendo, hay preguntas interesantísimas. Hubiera sido muy bueno tener, a lo mejor yo creo que quedan grabadas, no lo sé, es preguntas, pero yo creo que merece la pena irlas contestando, porque al tener más conocimiento hoy en día también se abre otro nivel de dudas distintas y tenemos que aclararlo, ¿no? Hablar, por ejemplo, lo último que tocó Mauricio, la intencionalidad. Eso venimos tocándolo de muchos meses atrás, ¿no? Que tiene que ver todo con la parte cuántica, la parte biofísica, más no bioquímica, ¿no? Entonces, hay que hacer otro tipo de eventos de esta naturaleza, o no sé, a lo mejor van a hacer una especie de cursos, eso lo decidirá la empresa, pero yo estoy muy agradecido. Gracias por la confianza de todos y cada una de las personas que nos acompañaron, sí, del corporativo de Roxanne Johans,
¿sí? De Claudia González como nuestra Global Master, obviamente de Luis Fernando, que digo, yo no me puse a ver quién estaba o quién no estaba, pero por ahí debe de estar también, ¿sí? Y todas las demás personas que colaboran y contribuyen haciendo cualquier cosa que ayuda a que esta empresa vaya creciendo. Ya estamos en 29 países, así es que enhorabuena. Gracias, Romina, por tu conducción del equipo médico de especialistas. Y bueno, pues esto es grandioso. Que Dios los bendiga a todos, ¿sí? Y como siempre decimos, nos despedimos con un abrazo cuántico. Gracias Raúl, gracias por acompañarnos siempre, sabes, te aprecio muchísimo, me encanta compartir los Zooms con vos, con Margarita, ¿no? Que hacemos este trío de los jueves. Buen trío. Agradecida de corazón y con todas las personas que se comprometieron, que estuvieron presentes, que escribieron en el chat. Estuve atenta también a todas esas preguntas para tomar nota y para en la siguiente ocasión dar lugar a responder las preguntas de todos ustedes. Hoy queríamos hacer esta introducción más bien técnica para despejar ciertas dudas sobre el accesorio, sobre la composición, el mecanismo de acción y demás, y traer seguridad, certeza, claridad al respecto. Y el próximo encuentro seguramente vamos a estar compartiendo todas las respuestas a las preguntas que ustedes tienen para justamente seguir profundizando y trayendo claridad. Gracias infinitas a todos, 1000 personas fue el récord, se llenó la sala. Pedimos disculpas porque hay muchísimas personas que no pudieron entrar a sí mismos, entonces empezaron a hacer Zooms paralelos para poder retransmitir lo que estaba transmitiéndose en este Zoom. Así que la verdad es que es maravilloso y esto también habla de que lo que verdaderamente importa y lo que la mayoría de las personas que están acá están interesadas y de una manera muy fiel, con un gran compromiso, a compartir este accesorio por las grandes bondades que trae a la humanidad. Por eso es que es importante que cada vez conozcamos más y nos enamoremos más de lo que tenemos en nuestras manos, porque ni siquiera nos imaginamos el poder que tiene en la salud, en la vida de tantas personas. Así que el gran compromiso, la gran misión de todos nosotros es seguir compartiendo esta bendición que llegó a nuestras vidas de una manera realmente increíble. Gracias, que tengan buenas noches y a descansar. Hasta mañana.